Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. Finalmente llega la elección más esperada en la región, las elecciones presidenciales en Brasil. El próximo 2 de octubre, Luis Ignacio Lula da Silva desafía al actual presidente, Jair Bolsonaro. Dos proyectos antagónicos se enfrentan en las urnas y tanto brasileros y brasileras como toda la comunidad internacional estamos expectantes ante estos comicios. Sin embargo, sería reduccionista pensar que esta historia arranca con sus campañas presidenciales. La verdad es que para pensar esta elección es necesario hacer un brevísimo recuento de cómo llegamos acá. Renata Codas es brasileña y vive en Argentina desde hace 11 años. Es abogada y forma parte del núcleo en Argentina del Partido de los Trabajadores, fuerza política del candidato Lula da Silva. Me parece que podemos remontar por lo menos mínimamente 7, 8 años, 9 años, con 2013 si pensamos las protestas sociales con el gobierno de Dilma, después también las elecciones ya complejas del segundo mandato de Dilma, algún cuestionamiento electoral de los resultados electorales por primera vez por el adversario de Dilma, que fue derrotado en la segunda vuelta. Después ya tuvimos experiencias más complejas, como el golpe en 2016, el golpe parlamentario a Dilma, que destruye nuestra primera presidenta mujer. Después de 2018, el proceso intensificado de reformas estructurales como la laboral, privatizaciones, techo de gasto en sectores sociales. Tenemos 2018 con un año clave del término y la agudización del proceso, con la prisión de Lula, el asesinato de Marielle Franco y la elección de Bolsonaro, ¿no? Como tenemos un contexto político, social muy complejo para que hoy podamos hablar de las condiciones actuales de las elecciones. La línea de tiempo que plantea Renata es compleja y frente a ese escenario no podemos evitar preguntar, ¿qué se pone en juego en estas elecciones? Paulo Pereira es coordinador del núcleo regional del Partido de los Trabajadores en Argentina. Nosotros decimos en Brasil y acá también en la militancia que las elecciones de 2022 es la elección de nuestras vidas, es la elección de mi generación, ¿no? Yo tengo 38 años, nosotros crecimos hablo nosotros porque yo también represento un número considerable de la población brasileña que tiene casi la misma edad que yo, ¿no? La gran mayoría de la población. Nosotros crecimos en una sociedad en donde estaban dados los pactos, ¿no? Los acuerdos sociales del post-dictadura, ¿no? Yo acostumbro decir que yo nací sobre dictadura, yo soy de 84 y la dictadura en Brasil termina entre comillas, ¿no? En ese acuerdo en 85 y la primera elección es en 89. Entonces imagínate cuánto es reciente en esa línea histórica, ¿no? Entonces lo que está en juego en las elecciones de Brasil hoy no es menor que Lula usa el himno de la campaña cuando nosotros cantamos sin miedo a ser feliz, ¿no? Es el himno de 89, de la campaña de 89, en donde nosotros decíamos, mi primer voto es para vos, porque tenía que ver con esa consigna de la primera elección. Nosotros estamos tratando la elección de nuestras vidas porque entendemos que hubo una ruptura del proceso democrático en Brasil en 2016 con el golpe que derrumbó Dilma Rousseff, la primera mujer electa presidenta en Brasil, y con esa ruptura en la democracia, todo lo que se produjo después de eso no tiene que ver con un proceso legítimo y democrático. Entonces, 2022 para nosotros es la retomada del proceso democrático en Brasil. También conversamos con Jair Sibel, periodista del portal de noticias Grito del Sur y parte del equipo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC.
Yo creo que en estas presidenciales en Brasil lo que se pone en juego no solamente es la elección en el país más grande y la economía más importante de la región, sino también cierta dirección de lo que tiene que ver con la derecha regional. Creo que lo que juega Bolsonaro es revalidar la conducción de una forma de hacer políticas de las derechas muy ligada al extremismo, a una verborragia del desprecio al otro, a cierto discurso militarista, a una reivindicación del pasado más violenta, a diferencia con otras experiencias de derecha que pueden tener su encarnación quizá en Guillermo Lasso, como otro de los proyectos de derecha más moderado, más ligado al capital financiero y menos al militar. Entonces lo que se pone en juego en Brasil no es solamente la conducción de la economía más grande de Latinoamérica y un posible proyecto de país para la región, sino también el rumbo estratégico y el mando, la dirección estratégica de la derecha continental. Ana Teresa Duarte es máster en Ciencia Política por la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, y parte de la red de politólogas. Esa polarización Lula-Bolsonaro también podríamos considerar una polarización de autoritarismo-democracia. Incluso muchos de los que van a votar en Lula, los que están dando su voto útil en Lula, no es gente de izquierda, no es gente que tradicionalmente ha apoyado el Partido de los Trabajadores, incluso mucha gente que rechazaba bastante el Partido de los Trabajadores, pero la gente demócrata ahora decidió elegir a Lula, incluso gente de centro derecha, por ejemplo, pero que no le gustan los rasgos autoritarios de Bolsonaro. Bolsonaro es un candidato que hasta el momento, por ejemplo, no ha mostrado un proyecto de país, un programa de gobierno, nada. El discurso de Bolsonaro todos los días lo utilizó para proferir frases dudando del proceso electoral, diciendo que las urnas electrónicas no serían así tan confiables, que si él no gana en primera vuelta es que algo va mal en el Tribunal Superior Electoral, y una frase así no tiene como ninguna base porque Bolsonaro está perdiendo en todas las encuestas, así que no es posible que crea que va a ganar en la primera vuelta. Los cambios que se dieron en el ámbito político, económico y social desde el primer gobierno de Lula, las presidencias de Dilma Rousseff y la actual gestión de Bolsonaro son tantos como profundos. Sin embargo, un particular que trae el gobierno de Bolsonaro es la presencia de altos mandos militares de nuevo en la escena política. Esa aparición de las Fuerzas Armadas me imagino que sea algo que impresione mucho, sobre todo en Argentina, porque en Argentina sí hay memoria histórica, pero aquí en Brasil esa memoria histórica no existe. En Argentina se juzgó a todos los militares, aquí no. Incluso en el impeachment de Dilma Rousseff, Bolsonaro era diputado federal en esa época, y los votos fueron abiertos, fueron transmitidos por la televisión pública, y Bolsonaro le dijo, no, yo voto por el impeachment en homenaje al coronel Ustra, que fue el torturado de Dilma en la dictadura, que sería como Videla en Argentina. Y lo dijo abiertamente, y a la gente no le importa porque la gente le eligió aún así. Una vez presidente, el vicepresidente es un general y, obvio, ministro de Defensa. Hay otra gente militar ahí que está en cargos de ministerio. Cuando acusó al Tribunal Superior Electoral de fraude, también involucró las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas también escribieron todo un relatorio contestando varios puntos del proceso electoral que luego el tribunal le contestó de vuelta. Bueno, yo prefiero creer que eso es más como es una iniciativa del presidente que de las Fuerzas Armadas mismas. Y igual Lula también lo ve así. Lula ya lo dijo, que cree que las Fuerzas Armadas se democratizaron más que el presidente mismo, que Bolsonaro mismo. Así que tiene toda una cuestión de simbología, porque Bolsonaro, parte de su campaña fue muy pro-armamentista, diciendo que el ciudadano podrían armarse, y siguiendo así una línea como de Trump en Estados Unidos. Otro saldo que deja la actual administración, pero que se empezó a ver incluso antes, es la degradación de la representación y participación de las mujeres en la política brasileña. El primer puntapié se dio con el impeachment a Dilma, no tanto en sus causas, sino más en sus formas. Renata nos comenta.
Una última entrevista que leí de Dilma en un podcast para Mano Brown, que es un podcast de un cantante, militante político muy relevante. Ella decía que el golpe era misógino, que no se dio porque ella era mujer, pero la forma con que se dio era así porque ella era mujer, ¿no? Entonces ahí empezamos a experimentar desde un nivel muy alto, como los medios de comunicación, las tapas revistas, cómo presentaban, cómo la enfrentaban a la presidenta Dilma, cuestionando desde su forma de hacer política, de su forma de lidiar con los políticos como no, como muy masculinos, como muy confrontadora, como no se espera de una mujer, ¿no? Creo que Dilma tuvo que lidiar con todos esos estereotipos y nosotros aprendimos mucho de ella a enfrentar ese proceso y es una deuda que tenemos con ella. Esto es lo que abrió, junto con otros procesos que tienen que ver con procesos más amplios, que queda corto el espacio para hablar, del discurso de nueva derecha, del discurso de odio. Vamos corriendo niveles de aceptación de violencia. Y ahora justo hace unos meses se tuvo Manuela Dávila, que fue diputada, referente política del sur de Brasil, fue vicecandidata a presidencia cuando fue Haddad, cuando luego estaba preso en 2018, enfrentando al actual presidente. Comentaba y la violencia política hacia las mujeres está allá como entra en un campo de cotidiano, ¿no? Antes alguna amenaza de vida hacia una diputada, vereadora, como concejales allá, era un quiebre institucional y ahora ya es como algo común. Entonces, a la vez que, bueno, como el hito que yo había comentado de la muerte, el asesinato de Manuel Franco, que hasta el día de hoy no sabemos quién la mandó a matar, tuvimos también un proceso de reivindicación que está bueno recordar, que está bueno reivindicar y valorar más que nada, que fueron candidaturas de mujeres muy corajudas y con todas las ganas de sobrevivir, como son las mujeres negras en distintos sectores de Brasil, en Río de Janeiro, en São Paulo. Entonces, por un lado, claramente hay un proceso de violencia política que se agudiza y por otro, por suerte, tenemos sectores de mujeres que luchan y están presentes y están dispuestas a la lucha, la resistencia con muchas herramientas de las cuales tenemos que sumarnos y cuidar y apoyar y ser parte de ese proceso. Las cartas están echadas, pero no todo está dicho. Las últimas encuestas de distintos sectores muestran a un victorioso Lula como ganador. Sin embargo, el dilema y el riesgo aparece en la posibilidad de que sea en primera o en segunda vuelta. Yo creo que la apuesta general de Lula tiene que ver con ganar en primera vuelta, por eso se explica también la composición de su fórmula con Gerardo Alckmin, intentando ganar cierto electorado de centro que le supo ser esquivo y recomponer alguna alianza que sostuvo a Lula en el poder mientras gobernó en el Brasil. Creo que esa es la principal apuesta del sector del PT, y por el otro lado la principal apuesta de Bolsonaro es que Lula no gane en primera vuelta. Por eso quizá también se explica la emergencia de candidaturas como la de Ciro Gómez, que representan un sector casi inexistente, esta tercera y ancha, nada ancha, esta tercera y angosta avenida del medio, que lo que buscan básicamente es sumar algunos votos para negociar en mejores posiciones en la segunda vuelta. Me parece que Bolsonaro lo que ha hecho es recomponer ciertas alianzas regionales en base a prebendas estatales. Es su máximo margen de maniobra, el aumento de los programas de ayuda social y sobre todo un discurso muy beligerante, esta idea de dirigirse al electorado evangelista y religioso, señalando la idea de que Lula podría cerrar iglesias, muchos discursos de miedo frente a una posible llegada del líder obrero nuevamente a Brasil. Yo creo que es poco probable que Lula gane una primera vuelta. Es probable que gane, pero no en primera vuelta. Solo un presidente logró ganar en primera vuelta desde la redemocratización, que fue Fernando Henrique. Ni Lula, en su época de oro, ganó en primera vuelta, que fue 2002 y 2006. Entonces, tampoco creo que ahora va a ser su vez de ganar en primera vuelta. Pero probablemente sí va a ganar una segunda vuelta, aunque yo no creo que la elección esté así ya regalada. Yo creo que muchas cosas todavía puede pasar y yo creo que Bolsonaro sí todavía sigue teniendo posibilidad de ganar las elecciones, aunque no sea probable.
Un triunfo de Lula o de Bolsonaro tiene distintas consecuencias no solo para ese país, sino también para Latinoamérica y especialmente Argentina. Yo creo que el resultado afectaría a la región de sobremanera. En el caso de un triunfo de Lula, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile, o sea, las 6, Brasil, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, exacto, las 6 economías más grandes de la región tendrían gobiernos progresistas o por lo menos no neoliberales, que hay que reconocer que esta ola de gobiernos no es la misma que la anterior, no tienen los mismos niveles de integración regional y de mancomunión en sus proyectos políticos, pero sí alinearían casi absolutamente a la región en un margen antineoliberal con las limitaciones propias de este tiempo. Yo creo que incluso en Argentina podría ser un golpe de cola a favor de una posible disputa del peronismo en un escenario donde está muy complicada la situación económica. Creo que sería un salvavidas para el proyecto del Frente de Todos o del kirchnerismo en Argentina, un hipotético triunfo de Lula, sobre Bolsonaro. Y creo que también marcaría una pauta en términos de derrota al lawfare. Un hipotético triunfo de Lula sería una revancha por sobre la persecución judicial, sobre todo encarnada en la figura del juez Sergio Moro, ministro de Justicia luego del gobierno de Jair Bolsonaro, y entonces jugaría un doble tándem. Por un lado, un horizonte de expectativas para el gobierno argentino en su difícil y ardua tarea de reelegirse, y por el otro lado, un golpe importante, relevante de contextura a la idea del lawfare y la presión judicial, la guerra judicial y mediática contra los gobiernos populares en Latinoamérica. Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Argentina alberga una de las más grandes comunidades brasileras en todo el mundo. De hecho, para estas elecciones de 80.000 brasileros y brasileras van a poder votar 12.746, un padrón que se duplicó desde las pasadas elecciones de 2018. Sin embargo, ese aumento no fue fortuito. El núcleo del Partido de los Trabajadores en Argentina hizo un arduo trabajo territorial. Nosotros, como te comentaba al principio, 2014, 2018 fue una escuela para nosotros, ¿no? 2018 nosotros perdimos la primera vuelta, ganó Bolsonaro, lo que a nosotros nos causó dolor porque decíamos, estamos ocupando las calles hace 2 años mínimo, denunciando, debatiendo. No puede ser que Bolsonaro gane con tanta, ¿no? Con ese margen. Entonces, para la segunda vuelta nos organizamos mejor, con más foco, y logramos convertir el resultado. Bolsonaro perdió la segunda vuelta acá, Haddad ganó con un 5% más de los votos y fue una de las poquísimas capitales en todo el mundo donde se logró ese resultado. Yo decía, bueno, eso es una alerta, es una señal de lo que tenemos que hacer, organizar nuestra base de la comunidad brasileña, saber quién es nuestra comunidad y salir a charlar y a buscar, prepararnos para 2022. Eso hicimos. Entendíamos que necesitábamos de una herramienta político-partidaria institucional. Yo que ya venía de una formación política del Partido de los Trabajadores, ya había participado en la primera formación del núcleo en 2014, retomé esa agenda político-partidaria, porque hasta entonces estábamos conformados en el colectivo Passarinho, que es una agrupación que conforma brasileños de otros partidos, de otras participaciones políticas, no necesariamente el Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces nosotros arrancamos otra vez con el núcleo del Partido de los Trabajadores, trabajando junto, codo a codo con Brasil, con orientación del Partido de los Trabajadores, y fuimos a buscar los números.
fuimos a entender quién era la comunidad brasileña, descubrimos que habían cerca de 82.000 brasileños y brasileñas vivían en Argentina, que una gran mayoría estaba entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que el perfil era mayoritariamente femenino, era joven. Vamos a buscar esos datos finos para entonces charlar con esa comunidad, ¿no? Hicimos la campaña que fue un marco para nosotros, que fue el empadronamiento. Imagínate que en 2014 votaron cerca de 1.200 personas más o menos en las elecciones, un número muy pequeño. En 2018 votaron cerca de 7.000 personas y para este año nosotros logramos aumentar el padrón porque cuando sos brasileño, estás en el exterior, tenés que manifestar su deseo de votar y empadronarse, ¿no? Es obligatorio, pero tenés que empadronarse, entonces es una tarea difícil comunicar. Bueno, logramos aumentar el padrón en 78%, mientras en todo el mundo el padrón electoral brasileño aumentó un número de 20% en general. En Argentina el padrón subió un 78%. Es un número bastante considerable, ¿no? Si lo vamos a ver en perspectiva. Eso hace con que Argentina sea el primer colegio electoral, el más importante colegio electoral para la campaña Lula presidente en toda Latinoamérica. Es el país donde más hay electores brasileños habilitados a votar el 2 de octubre, con cerca de 13.000 personas. Hay 12.670 y alguna cosa, 76 si no me equivoco. Bueno, esta fue nuestra primera tarea, que fue hasta el 4 de mayo. Logramos tener resultados, fue hecho con éxito. Pudimos tener acceso a información pública, hacer estudios, análisis de datos de quiénes somos, cómo es nuestra campaña actual. Y algo que es muy lindo de la política y de la campaña, que es el cara a cara. Viajamos a distintas partes del país, hablamos con otros jóvenes, con jóvenes en la migración brasileña muy joven, entonces estar en las universidades, volver a ocupar esos espacios que hace un par de décadas lo ocupamos. Es muy fértil, es muy creativo esa parte de la campaña de volanteadas en la universidad, en las calles, hacer fiestas, regalar plata. Mañana, por ejemplo, hay una fiesta en La Plata en que juntamos la comunidad brasilera con actores locales, con organizaciones locales, con músicos locales que apoyen a Lula. Hay una parte muy, muy vital. El trabajo que realizaron no fue solo para la comunidad brasilera. El PT también armó un tejido colaborativo con distintas organizaciones nacionales y de otras comunidades, instituciones y agrupaciones que reconocen la necesidad de reconstruir un hilo democrático en Brasil. Así, el PT en Argentina realizó los actos de campaña más grandes del mundo fuera de Brasil y se transformó en modelo de colaboración internacionalista. Como Partido de los Trabajadores tenemos esa figura de lo que son los núcleos del partido, ¿no? En el exterior. Nosotros funcionamos como si fuera un núcleo de base en una esfera de una municipalidad, de un barrio, en donde los afiliados, simpatizantes del Partido de los Trabajadores se organizan y debaten su política local, que se traslada al directorio municipal, al directorio provincial, al directorio nacional, o sea, somos militantes con voz y voto dentro del partido y con funciones específicas, ¿no? Una vez que estamos afuera del país, tenemos esa herramienta también de organizarnos como comunidad brasileña del partido, como decimos, pechistas, simpatizantes, que queremos seguir debatiendo política, construyendo el partido y creyendo que el fortalecimiento de las instituciones políticos partidarias es también el fortalecimiento de la democracia. Estando en el exterior, nos organizamos en ese sentido. Con la campaña internacional era un pedido del partido que nosotros, donde haya brasileños, militantes y simpatizantes al Partido de los Trabajadores, teníamos la obligación de construir un comité popular de lucha, ¿no? Por así llamar, que después se llamarían comités Lula presidente. Porque la idea era esa, hacer el programa de gobierno de Lula lo más amplio, lo más democrático posible, escuchando todas las necesidades de la comunidad brasileña con apoyo de la comunidad internacional. Yo tuve el privilegio de estar con el presidente Lula en México hace 4 o 5 meses y el presidente Lula decía algo que para mí fue muy fuerte de escuchar. Decía, si no fuera la solidaridad internacional, capaz, desde el discurso del golpe hasta la cárcel, que Lula estuvo 580 días en la cárcel, si no fuera esa solidaridad internacional,
capaz nada de eso se había convertido, ¿no? O sea, Lula seguiría en la cárcel, Dilma seguiría con una imagen de una mujer que fue derrumbada por la corrupción. Bueno, esas distintas herramientas de lucha, de resistencia de la comunidad brasileña, junto con la comunidad internacional, convocando, charlando, construyendo espacios, construyendo debates, fue posible cambiar esa narrativa también. Hoy por hoy hace la campaña Lula presidente, nosotros organizamos eso desde el año pasado mínimo para llegar a ese momento, lo vemos con muchísimo cariño y con muchísima alegría de saber que nos acompañan un centenar de personas que no votan, que no tienen ninguna obligación de hacer la campaña Lula presidente, pero que sienten que Lula presidente es propio, que la campaña es propia, y eso nos conmueve un montón. Y es que la región y el mundo están viviendo un contexto político que nos es común: el avance de fuerzas políticas de ultraderecha y la necesidad de un resurgimiento de la izquierda que pueda hacerle frente. Un hipotético triunfo de Lula también permitiría una nueva dirección para el movimiento político de izquierda popular progresista latinoamericano, que ha sido bastante endeble en su capacidad de unificarse. Creo que AMLO no ha tenido esa voluntad, Alberto Fernández no ha tenido esa capacidad, y las otras experiencias, tanto en Chile como en Colombia, son muy recientes y por su calidad de ser gobiernos más moderados y de una coalición más amplia, no tuvieron esa capacidad. Yo creo que el hipotético triunfo de Lula también favorecería un realineamiento de la izquierda continental detrás de la figura del metalúrgico brasilero, que auguraría por lo menos algunas ofensivas más claras a nivel regional en caso de que Lula pueda realinear a los factores de poder continentales. Que por la dimensión y el tamaño de Brasil, la importancia que tienen esas elecciones para el mundo, ¿no? Brasil también fue el laboratorio de violencias absolutas. El golpe de 2016 también es una de esas violencias del financismo, ¿no? de las multinacionales, del capital absoluto que maneja sus intereses desde el partido judicial, desde el partido de la prensa, y lo que conocemos muy bien, ¿no? Que lo podemos teorizar, lo podemos estudiar y todo lo demás, pero Brasil me parece que es esa trinchera en donde nosotros tenemos la obligación de derrotar la ultraderecha que se está tratando de ocupar las calles en el mundo, ¿no? Entonces me parece que derrotarla en Brasil es un paso muy importante. Entonces yo siento eso, siento desde el lado personal una emoción profunda y absoluta de colaborar con ese proceso, pero desde el lado militante una profunda obligación de militar en contra esa ascensión de la ultraderecha neofascista y de ese odio que responde a sectores del poder y de la élite. A pesar de lo golpeada que ha sido la democracia tanto en Brasil como en el resto de la región, es nuevamente en las urnas donde se dirime el conflicto. Es de nuevo el voto lo que convoca, no importa dónde estés. Es emocionante porque más allá que estés lejos, nunca deja, por lo menos nosotras que somos vinculadas a la política o que estamos realmente pensando, cuestionando distintas instancias, militando o su trabajo de militancia. En la política latinoamericana nos interesa mucho más la nuestra propia, ¿no? Más allá que seamos migrantes, estamos en otro lado, uno no deja y no anula su experiencia en su propio país. Casi que dobla la apuesta en términos políticos de soy mi país y soy otra cosa. Soy mi país y soy brasilera y vivo acá, y eso te posiciona a nuestro lado. Y lo que trae como en la mochila de todo que es y todo que pasa allá en su cotidiano. Entonces, poder votar también es una experiencia de reafirmar a una misma que sigo siendo brasilera, sigo siendo parte de esa decisión política, de lo que pasa allá me afecta a mí, como lo que pasa acá me afecta a mí. ¿No? Tenemos seres complejos ahí, de comprender que todo nos afecta y el caudal de complejidad que es entre Brasil y Argentina, y todo afecta mucho porque son países bastante complejos y en contextos muy complejos. Lula es como una figura histórica, como de las figuras históricas vivas de nuestro país. Lula sería como una leyenda casi, aunque con todos sus escándalos de corrupción y todo, pero bueno, en 500 años de historia el país nunca estuvo así tan bien como cuando él era el presidente. Entonces esa va a ser como mi primera oportunidad de votarle. Yo honestamente no me imaginaría
nunca que Lula volvería y que nosotros íbamos a tener esta oportunidad una vez más en 2016 y yo todavía no podía votar por un año de diferencia y bueno, y ahora sí voy a poder elegirlo y igual yo sé honestamente que las cosas no van a ser como antes, no es como si Lula va a arreglarlo todo y vamos a volver como en los años 2000, el contexto internacional y el contexto doméstico son totalmente distintos, ya no estamos en la época del boom de commodities, que fue lo que impulsó la economía brasileña en esa época, la economía voló solita por este boom de commodities. Y bueno, ahora la situación es totalmente distinta, la inflación está muy alta, la economía está muy mal, la gente está con mucha rabia, con mucho odio, la sociedad está polarizada, entonces a ver hasta qué punto Lula va a lograr arreglar algo esa vez. Hay momentos de la historia que nosotros lo vamos a guardar para siempre, ¿no? Yo siento que yo siempre que me preguntar dónde yo estaba en las elecciones de 2022, yo me voy a acordar y voy a poder decir y contar, estaba haciendo la campaña, organizando la campaña Lula presidente en Argentina, ¿no? Creo que es lo mismo cuando me preguntan dónde yo estaba en 2013 en la elección de Lula. Me acuerdo como si fuera, ¿no? Es una memoria afectiva y creo que es desde este lugar. Siento que como militante, el compromiso, yo creo realmente que la militancia, nosotros no elegimos, ella nos convoca porque nosotros no venimos de las clases privilegiadas, no estamos con la vida resuelta y la militancia, la lucha es la única cosa que nos queda para mejorar la vida, no nuestra, pero la vida colectiva, la vida de la comunidad. En ese momento de la historia, la militancia nos convoca. Yo no creo que hay un brasileño que tenga una conciencia de país o una conciencia de una sociedad que esté de acuerdo con lo que está pasando en Brasil, en el exterior y que no se movilice. Hablo eso con mucha tranquilidad porque siempre me preguntan, decía, ¿hay grupos bolsonaristas organizados en Argentina, por ejemplo? Yo desconozco si hay, realmente nunca encontramos, pero nosotros como Partido de los Trabajadores, como militantes de la izquierda, del campo nacional y popular, no existe otra cosa ¿no? Que no sabemos hacer, que es organizarnos, pelear, convocar, organizar, dar batallas y lo que sea posible vencerlas. Entonces, creo que si me pregunta personalmente qué siento en ese momento, siento una inmensa alegría y una inmensa felicidad de poder participar de ese proceso. Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 Dijo Lula en el lanzamiento de su candidatura. Queremos volver para que nadie nunca más ose desafiar la democracia y para que el fascismo sea devuelto a la alcantarilla de la historia, de donde jamás debería haber salido. Este 2 de octubre, un país y toda una región guardan su aliento esperando que las urnas de nuevo marquen un camino democrático. Cada vira, voto, é coragem, resistência e esperança. Vira, 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 voto, vira, 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 voto, vira, vira. A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y no dejes de buscarnos en Instagram y Twitter, @alosvotos. No es que uno ve Lula todos los días en la vida, ¿no? Yo lo vi 3 veces en toda mi vida y esa fue la más cercana y especial de poder charlar, mirar en los ojos, hablar cosas que uno planeó 30 años hablar y la única cosa que yo podía decir a Lula era gracias.